En un intento persistente, casi una obsesión, de pensar un modelo para armar, nuestro ministro de Economía y Finanzas, Leandro Mora Alfonsín, nos viene a hablar sobre inteligencia artificial, nos viene a iluminar sobre inteligencia artificial, productividad y empleo. Primero quiero decirte que creo que vi de lejos a Ricky Martin hoy. ¿En serio? Sí. Yo recién estaba viendo imágenes que no había visto todavía. Pero me cayó la ficha muy tarde. Porque tenía un desayuno en el hotel donde él está. Y cuando salí, ¿Cómo te lo perdiste? Creo que lo vi de lejos. Y cuando dije, che, ¿quién es este? Y cuando salí, vi un montón de chicas, claro, de diferentes edades, o sea, de un sí, rango obvio, enorme. Sí. Más grande, más chica, más joven, ¿no? Sin lugar a dudas. Y dije, mira, era Ricky Martin. Pero no era inteligencia artificial, era él de carne y hueso. Igual, viste, la cara parece hecha por inteligencia artificial hoy, pero sí. No tanto igual en el caso de Ricky Martin, ¿o sí? Pero se la banca, pero por eso parece ya. Pero bueno, vamos derecho a lo que nos compete en esta columna hoy. Bueno, vos sabés bien, Orián, una de las cosas que más se viene hablando es sobre la aceleración de la IA y su impacto en los trabajos, en la productividad, en la vida productiva. Y me pareció prudente tomar un tema que no está en la agenda coyuntural del día a día, en la agenda económica, que es el dato de inflación, pero pensar bien cuáles son las medidas de productividad y cuáles son las medidas de impacto en el empleo de la IA, como para poder pensar cómo prepararnos y cómo adaptar los desafíos que tiene el sector productivo argentino en este marco, ¿sí? Así que te traje algunas conversaciones y algunos datos. Y la primera conclusión, voy a spoilear algo. La primera conclusión es que más leo del tema, menos entiendo. Así que no es que yo vengo con la posta acá, yo no vengo con toda la certeza. Yo vengo tal vez a plantear algunas preguntas y algunos enfoques. Para mí es una forma de vivir eso, ¿eh? Cuanto más sé, menos entiendo. Es así. Es que puede ser, pero a ver, cuando uno observa, a ver, ¿qué tiene hoy? Primero, hay algunas voces internacionales, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, acá me traje algunas anotadas, perdón la desprolijidad, pero la mejor manera de tenerlas anotadas es acá en el celu. Por ejemplo, Boris Cherny, que es ingeniero de Anthropic y creador del Cloud Code, viene diciendo, la carrera de ingenieros en sistemas puede desaparecer. Amodei, el CEO de Anthropic, viene diciendo que puede el desempleo subir hasta el 20% por reemplazo de inteligencia artificial. Aquí Mustafa Suleyman, mira cómo me lo aprendí, dice que algunos empleos, sobre todo en el área de servicios, por ejemplo, servicios de abogados, puede reemplazarse hasta dentro de 18 meses. Y eso implica una revolución. A ver, yo lo que vengo a decir es, no es tanto, no es tan así. Yo vengo a decir, no es tan así. No es tan dramático. No es tan así. No es la apocalipsis, tampoco es la panacea, pero la historia del capitalismo que nos dice que todo cambio tecnológico implica cambios en los modelos productivos, implica cambios en la economía. ¿Qué se hace? Uno se adapta a eso, se aprende a eso y en función de eso salís para adelante. En función de eso, yo vengo investigando bastante y traje otras voces, no solamente las voces súper resonantes de CEOs globales de estas compañías, que en parte baitean porque es su negocio, y es lógico. Es como, yo si mañana te vendo hamburguesas, te digo que mis hamburguesas son las mejores y te van a saciar el hambre en 30 segundos. Así es. Pero hay mucho debate y mucha discusión sobre cómo va a modificarse la productividad con la IA. Primero, ¿se va a modificar? Sí, un montón. Aumenta muchísimo la productividad de casi todos los sectores de servicios y de servicios asociados a la industria. Ahora bien, ¿en cuánto? Bueno, eso es materia de debate. Por ejemplo, Daron Acemoglu, Premio Nobel de Economía, profesor actualmente del MIT, dice que la IA va a afectar el 5% de las tareas laborales. O sea, lejos de lo que te dicen estos grandes CEOs, ¿sí? Pero dice algo muy interesante en clave económica. Una pena que no esté Aldo, porque esto le encantaría este concepto. Él lo que te dice es, y cito, que reemplazar humanos por máquinas puede aumentar la productividad promedio, es decir, produzco menos con menos gente, ¿sí? La productividad promedio, pero no necesariamente la productividad marginal, es decir, el valor que cada uno de las personas que sumás a un proceso incrementa. Que a la larga lo que genera rentabilidad, lo que genera mayor demanda, es ese aumento de la productividad marginal. Entonces ahí pone como una duda metodológica como para tener en cuenta hacia dónde vamos. ¿Qué significa esto? Así como crece la productividad, también va a crecer muchísimo la demanda. Claro. Entonces, ¿cuál es la clave?
no es el reemplazo, sino cómo recapacitas a la gente que está en el mundo de los servicios o en el mundo de los servicios asociados a la industria con alta intensidad tecnológica para poder aprovechar las oportunidades que se generan, que son las oportunidades que están. Hay otras voces que, por ejemplo, y acá, Eric Brent van Hanson, que es de la Universidad de Stanford, dice que la productividad va a subir muchísimo, 2,7%, que es un montón porque el promedio anual esto es en Estados Unidos, el promedio anual de productividad es el 1,4% que viene creciendo en la última década en Estados Unidos. Pero le responden desde Yale, desde otra universidad, ojo, estás midiendo productividad en el 2025 cuando hubo un montón de ruidos por aranceles, por guerra, por cambios. O sea, hay un montón de cambios en la productividad. Incluso las políticas migratorias de Trump con ICE hizo que mucha gente que está en el mercado laboral activamente en Estados Unidos no salga a la calle o a buscar trabajo por miedo a que la deporten. Digo. Entonces, ojo con los números que estamos tomando y demás. Entonces, seguí investigando y llegué a dos cosas o sea, estos son debates, ¿no? Que están súper abiertos y todos ponen una carta arriba de la mesa. Pero me quedo con dos elementos que quiero traer acá que me parecen fundamentales para entender. Primero, hay una pequeña encuesta que hizo, no tan pequeña, Morgan Stanley a fines del 2025, donde entrevistaron a 900 empresas, a 900 ejecutivos líderes de empresas. Y los resultados que ellos arrojan es que la IA aumenta la productividad hasta un 11,5% en las empresas encuestadas, muy insertas. Que sería muchísimo. Mucho, es un gran aumento de productividad, pero no elimina más que el 4% de la plantilla. O sea, no es tanto el impacto en empleo, según al menos esta encuesta. ¿Qué te dice Morgan Stanley? Que no es una crisis de empleo generalizada, sino que lo que es un desafío en materia del reskilling, es decir, de aprender nuevas cosas para poder adaptarse en los mercados. Lo cual tampoco es fácil. Ahora después voy a ir al caso argentino. Sí. Pero hay otra medida de productividad que es tal vez la más famosa que está circulando. Voy a pedirle a la producción, si pone el gráfico que traje, mirá cómo te viene con un grafo. Mirá. Ay, miralo, que te traigo un gráfico que mirá, es hermoso. Sí, ese gráfico que se popularizó bastante, es bastante famoso, y lo que voy a hacer es explicar cómo se lee, del METR, ¿sí? Es un gráfico de productividad de la IA. ¿Qué tenés ahí? En el eje horizontal, o como decimos los economistas, en las abscisas, lo que vos tenés son todos los modelos de LLM que fueron surgiendo de 2020 en adelante. ¿Sí? Sí. Desde el primer ChatGPT hasta Claude. Esto muere en enero. O sea, ya es data vieja, viejísima. Sí. Es de enero de este año. Sí, considerando la velocidad, ¿no? Con la que va todo. Sí. Y en el eje de las ordenadas es cada cuánto tiene que intervenir un ser humano en un proceso de tecnología, o sea, en un proceso más vinculado a tecnología informática. ¿Qué te dice eso? Que con los primeros modelos, los humanos intervenían cada media hora. Cada media hora vos tenías un humano interviniendo en el proceso productivo. Con los últimos modelos, un humano interviene hasta cada 7 horas. Mira. Este gráfico es el que genera un montón de alertas sobre, este aumento de la productividad se va a llevar puesto un montón de gente y un montón de empleos. Pero, si uno lo analiza en detalle, ve que hay algunas cuestiones metodológicas a tener en cuenta. Timothy B. Lee, que tiene un Substack que yo recomiendo mucho, que se llama Understanding AI, que habla mucho de entender la inteligencia artificial. Distintas dimensiones de la IA, se metió con este gráfico y dice, mira, este gráfico es muy valioso porque es un intento metodológico de medir productividad, pero cuando uno se mete en la metodología de cómo está medido, el gap, o sea, la brecha del intervalo de confianza sobre cuánto aumenta la productividad puede variar entre 5 a 66 horas en eso que estamos viendo como gráfico. Con lo cual, esto que es una de las mejores medidas que se pudieron conseguir hasta ahora, tiene un margen de error enorme. ¿Por qué? ¿Porque los datos mienten? No, sino porque metodológicamente medir un fenómeno que está ocurriendo y es mega disruptivo es de por sí difícil. Con esto retomo esto de que más estudio, menos entiendo. Es como que tengo un GPS y a la vez me alejo. Ahora bien, ¿cuáles son las claves? Digo, y acá es donde me parece que tenemos que ser muy en foco. Primero, que la lógica para subirnos a esta lógica de IA, poder aprovechar las oportunidades de aumento de productividad, los negocios que se hablen, las transformaciones en el negocio. Primero, la adaptación social. Hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Y esto es no solamente preguntarle cuántos goles tiene el 9 de tu equipo o cómo vas. No, sino es aprender a promptear. Digo, a aprender a utilizando. Hacer uso.
Y ahí es, por ejemplo, uno va, ¿y cuál es el riesgo? Uno va a las estadísticas, por ejemplo, que comparte Argentinos por la Educación, donde dice que uno de los grandes problemas que hoy tenemos en la escuela media y primaria es la comprensión de texto. Bueno, entonces fíjate que hoy comprensión de texto es fundamental para poder laburar en todos estos mercados que se están transformando y fuerte. Y después, por otro lado, esto de el aprender cosas nuevas, el reskilling. Si vos tenés en tu proceso productivo, vos te dedicabas a un segmento particular, bueno, capaz que tenés que aprender cosas nuevas para poder complementarte con la IA. En Argentina, que en el mundo de los servicios basados en el conocimiento nosotros nos especializamos en los de mayor complejidad, tenemos mejores herramientas que otros países que hacen servicios muy básicos y fácilmente reemplazables por la IA. ¿Cuál es la alerta amarilla de eso? Sí. La educación intertemporal, la formación de las personas de manera intertemporal. Es decir, no ser ludistas, o sea, no es que estar en contra de la tecnología porque sí, pero sí poner el foco en que parte de los procesos educativos tienen que estar atentos a esto. Perfecto, apunta a lo que justamente te iba a preguntar. Todo esto que nos acabas de describir, el diagnóstico o el pantallazo, porque entendemos que no es algo rígido, hay algo en común transversal, que es la necesidad entonces de pensar cómo capacitarse y cómo capacitarse mejor o de forma más ajustada a las herramientas que van surgiendo. Esto no puede ser la tarea de las empresas de manera individual. No, es tiene el que haber una educativo. Te pongo un ejemplo. Y tiene que haber un Estado. Te pongo un ejemplo pensando. Que es una gota de agua en una pileta olímpica. Pero, por ejemplo, en la institución en la que yo hoy trabajo, en Argencon, estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Tucumán en formar en IA a los docentes de primario, secundario y terciario. ¿Por qué a los docentes? De hecho, estuve en Tucumán la semana pasada relanzando ese programa. Ya llegamos a 10.400. Esto no es chivo, parece chivo, pero no es chivo. La idea es llegar a 40.000. ¿Pero por qué? Porque el docente es el que después se da vuelta y le enseña al chico cómo promptear, le enseña al chico cómo juzgar críticamente la información que está leyendo. No exponerse porque, digamos, la IA para los menores es su imagen, o sea, cuestiones éticas vinculadas a la imagen. La mejor manera es educando y aprendiendo desde la base. Entonces, eso, por ejemplo, es un esfuerzo que se está haciendo. De ahí es un ejemplo, tendría que ser, por supuesto, múltiple. Y dos cositas más sobre esto para cerrar. Que es, entonces, ¿cómo es el futuro? Si el futuro antes eran, hace 15 años vos tenías un sobrino, Ori, no sé. Y a tu sobrino le decías, estudia sistemas, porque es la carrera del futuro. Bueno, hoy capaz que no tanto, porque muchas de las tareas básicas de programación y demás pueden, se necesita menos gente tal vez para la misma tarea, lo que veíamos en estos gráficos. ¿Cuánto? Después vemos metodológicamente, pero que hay una disrupción, Bueno, es muy interesante. Todos los estudios que traje coinciden en algo, que hay que fortalecer el pensamiento matemático, la formación en filosofía, letras y la formación en pensamiento crítico. Fíjate que son esas cosas que parecen viejas, o sea que alguno te dice, no, eso, ¿para qué? Ya no va. Pensamiento crítico, es como ¿qué es esto? O sea, la estructura va hacia ahí. Y lo segundo, el mercado no se achica con la IA, el mercado crece muchísimo. Poder capitalizarlo, poder aprovecharlo, depende de tres cosas fundamentales que el país o una estructura económica le pide a un sector como la economía del conocimiento, que son, ¿cómo exporto más? ¿Cómo genero mayor empleo de calidad con estas herramientas y bajo estas pautas de capacitación, reskilling y formación? Y tercero, ¿cómo logro profundizar los encadenamientos tecnológicos entre los sectores productivos? O sea, desde el azúcar hasta los autos, pasando por los propios servicios basados en el conocimiento. Sobre eso, traeremos otra columna, sobre ese gran tema traeremos otra columna, porque es un tema en sí mismo, pero la idea era pasear un poco para derribar mitos y poner un poco de blanco sobre negro qué tan disruptiva es la IA. Lo es, pero ojo, hay que aprovecharla, no hay que tenerle miedo. Leandro Moral Alfonsín vino a decirnos hay que ocuparse, no preocuparse tanto. Algo se puede hacer al respecto. Agárrense igual, bien fuerte de sus sillas, nunca se sabe. Pero tal vez no sea tan apocalíptico. Leandro Moral Alfonsín en País Productivo. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. No se olviden,
Amigos, estamos trabajando de destajo en paisproductivo.com.ar. Espera, mensaje. ¿Querés compartir un mensaje? ¿Estás...? Sí, no, digo que este fin un de boste- semana, vamos Boca este fin de semana. Boca vamos arriba. Boca, Vamos Boca. Boca. En cualquier lugar en que el postero es así, sí, lo Boca. Lo tiene tatuado en el corazón y me parece muy bien. En casa también somos bosteros. Pero además de ser bosteros, les invito a ustedes a leernos en paisproductivo.com.ar, a visitarnos en redes sociales. Por favor, un me gusta. No cuesta absolutamente nada y se van a mantener al tanto mientras Lea está mostrando sticker. Bostero, bostero. Bueno, entonces Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo nuestro canal de YouTube, País Productivo. Nos van a encontrar con ese mismo nombre. Nosotros somos bastante básicos. Hablamos con gente que sabe mucho, pero nosotros somos básicos. Pusimos el mismo nombre a todo. Así es muy fácil. Es muy fácil de encontrarnos. Así que en el canal de YouTube también nos ayuda a poder compartir esos contenidos maravillosos que vamos generando, que vamos produciendo todas las semanas, estas columnas fantásticas, esos embajadores que mandamos a Europa para respirar el clima industrial allí en el viejo continente, a Juan, que no estuvo con nosotros hoy, pero que está siempre ministro de Agricultura, este equipazo. De hecho, voy a terminar con una ronda de agradecimientos por el equipazo que integra País Productivo, a Paula Varela, que está en la producción y coordinación de aire, a Nicolás Cabrera, que está en la puesta al aire y operación audiovisual, también a Hernán Vivelo. Juan, ya lo nombré. ¿De quién me estoy olvidando? Aldo, por supuesto, que le mandamos un beso. Estoy segura que se quedó despierto para escuchar el programa hasta el ultimísimo segundo. Y a vos, Lea, por venir a visitarnos. Muchísimas gracias. Vamos a quemar el gallinero.